Deberíamos haberlo dejado en aquel barranco, y cuanto más pasa el tiempo más entiendo que esa fue la primera decisión que nos condenó, el punto exacto en el que nuestras vidas se separaron para siempre de todo lo que hasta entonces habíamos llamado realidad. Si alguna vez te internaras en un bosque remoto del norte de Estados Unidos y encontraras a un hombre inconsciente en el fondo de una hondonada, sin un sendero que conduzca hasta él, sin huellas humanas ni de animal, sin ramas quebradas, sin tierra removida, sin la menor pista que explique cómo fue a parar allí, te suplico que no hagas lo que hicimos nosotros. No te acerques. No intentes averiguar nada. No trates de salvarlo. Date la vuelta, vuelve a tu vehículo, cierra las puertas, no mires por el retrovisor y conduce hasta ver la primera carretera grande, la primera gasolinera, el primer lugar donde haya luz artificial y otras personas. No lo digo por cobardía. Lo digo porque yo también fui uno de esos hombres que creían que sabrían reaccionar bien cuando llegara algo verdaderamente aterrador. Pensaba que la sangre fría, la lógica y la experiencia bastarían si alguna vez me encontraba en una situación límite. Me equivocaba. Cuando lo imposible se te planta delante, cuando el aire se enfría de golpe como si alguien hubiera abierto una puerta al corazón del invierno, cuando todo a tu alrededor deja de comportarse como debería, la valentía que uno imagina tener se evapora. Mi nombre es Ethan Meyer, y hace menos de 2 semanas mis amigos Dylan Carter, Ryan Foster y yo subimos a nuestra vieja cabaña de caza en una zona apartada de Montana para pasar un fin de semana sencillo, de esos que deberían terminar con carne asada, olor a leña, cerveza barata y conversaciones sin importancia bajo un cielo limpio. Dylan era mecánico, de los buenos, de los que escuchan un motor toser y ya saben qué pieza está muriendo. Ryan trabajaba en logística para una empresa de transporte y tenía esa clase de mente que siempre quiere ordenar el caos. Yo era gerente regional de ventas, probablemente el menos útil de los tres cuando había que arreglar algo con las manos, pero el que más insistía cada año en que necesitábamos escapar de la ciudad unos días para recordar quiénes éramos cuando nadie nos llamaba al móvil. No éramos expertos en supervivencia ni fanáticos del monte. Éramos tipos normales con trabajos normales, convencidos de que el bosque todavía podía ofrecer una paz que la vida moderna ya no daba. La cabaña estaba en una meseta apartada, cerca de una vieja zona de tala abandonada y bastante lejos de cualquier pueblo. Para llegar hasta allí había que salir de la carretera del condado, tomar una pista secundaria y luego seguir casi 1 hora por un camino de tierra lleno de surcos, curvas cerradas y árboles tan densos que, por momentos, parecía que quisieran tragarse el vehículo. Aquella incomodidad era precisamente parte de su encanto. Cuanto más nos alejábamos del asfalto, más sentíamos que el ruido del mundo quedaba atrás. O eso creíamos. Desde la primera tarde algo en aquel lugar se sintió incorrecto de una forma difícil de explicar. He pasado suficientes fines de semana en montes y bosques como para reconocer los sonidos normales de un entorno salvaje. Uno siempre oye algo, pájaros, ramas movidas por ardillas, el viento filtrándose entre agujas de pino, crujidos leves de animales que no ves. Pero aquel día no había nada. Ni un solo pájaro llamando. Ni rastro de venados. Ni el correteo rápido de los pequeños animales entre los troncos. El bosque estaba inmóvil, silencioso, contenido. No era el silencio tranquilo del campo. Era el silencio de algo que aguarda. A medida que avanzaba la tarde, la luz empezó a cambiar demasiado pronto, como si la sombra se hubiera puesto en movimiento antes de tiempo. El cielo tomó un color entre morado oscuro y gris sucio, y los árboles empezaron a parecer más altos, más estrechos, más lejanos. Volvíamos a la cabaña por una vieja pista maderera, con las botas hundiéndose en barro húmedo, cuando Dylan se detuvo tan de golpe que casi choqué contra él. Se quedó mirando hacia la izquierda, al borde de una pendiente cubierta de musgo y matorral oscuro, y levantó una mano para hacernos callar. Pensé que había visto un animal, pero entonces señaló hacia abajo. En el fondo de la quebrada, enredado entre madera caída, helechos aplastados y piedras negras cubiertas de humedad, había un cuerpo. A primera vista parecía un ciervo grande o un saco de ropa enganchado entre raíces, pero no, era un hombre. Bajamos por la ladera resbalando, clavando talones como pudimos para no rodar cuesta abajo. Recuerdo el olor del barro, del musgo mojado y de la tierra fría metiéndose por la nariz mientras me acercaba. El hombre estaba boca abajo, inmóvil. Llevaba una camisa de franela roja, unos pantalones vaqueros gruesos y botas de trabajo, todo roto como si hubiera atravesado un campo de alambre o hubiera pasado por debajo de algo que lo despedazó. Me arrodillé, le agarré el hombro y lo giré con cuidado.
Lo que vi me revolvió el estómago. Tenía el pecho y los hombros abiertos por unas marcas profundas, larguísimas, separadas entre sí por una distancia absurda. Eran zarpazos, o al menos eso fue lo primero que pensé, pero ninguna garra que yo conociera dejaba un patrón así. Aquello parecía hecho por una mano tan grande como una pala de nieve. La sangre estaba reseca en algunos puntos y en otros todavía oscura y pegajosa. El hombre estaba tan pálido que su piel parecía cera vieja, y sin embargo todavía respiraba, apenas, con un hilo de aire tan débil que tuve que inclinarme para asegurarme. Ryan miraba alrededor sin dejar de girar sobre sí mismo, inquieto, como si esperara que algo surgiera del bosque de un momento a otro. Preguntó qué demonios le había hecho eso. Dylan no respondió, porque había algo peor que las heridas, el terreno. El musgo que lo rodeaba estaba intacto. No había huellas arrastradas. No había marcas de lucha. Ningún arbusto roto. Ningún rastro de oso, puma ni lobo. Ni siquiera parecía que el hombre hubiera rodado por la ladera. Era como si alguien, o algo, lo hubiera levantado y lo hubiera dejado caer allí con delicadeza quirúrgica. Yo sentí entonces un miedo antiguo, primitivo, tan directo que no se parecía al susto normal. Fue una certeza instintiva de que aquel sitio no quería que estuviéramos allí. Dije que debíamos irnos a buscar ayuda. Dylan respondió que no había tiempo, que si lo dejábamos moriría antes del anochecer. Ryan vaciló entre ambas ideas apenas unos segundos, pero la culpa ya nos había atrapado. Ninguno quería ser el hombre que abandonó a un herido en mitad del bosque. Así que cargamos con él. Y ahí empezó todo. Nos costó una eternidad sacarlo del barranco. Pesaba como si no tuviera huesos, como si la inconsciencia lo hubiera convertido en puro plomo. Nuestras botas resbalaban en la tierra húmeda, nuestras chaquetas acabaron empapadas de sudor pese al frío, y varias veces estuvimos a punto de soltarlo cuesta abajo. Cuando por fin lo pusimos sobre terreno más firme, seguía sin despertar. Lo arrastramos y lo cargamos por turnos durante más de una hora hasta la cabaña. Recuerdo que, mientras subíamos la última parte de la pista, me giré 2 veces convencido de que había alguien siguiéndonos entre los árboles, pero no vi nada. Solo sombras quietas y esa luz enferma apagándose. Llegamos a la cabaña justo cuando el día empezaba a deshacerse del todo. Era una construcción vieja pero sólida, levantada décadas atrás con troncos gruesos, techos bajos, una gran mesa de roble en la sala principal y ventanas pequeñas que en otras circunstancias daban una sensación acogedora. Aquella tarde se convirtieron en ojos. Empujamos la puerta, lo tendimos sobre la mesa del comedor y tratamos de pensar con claridad. Allí arriba casi no había cobertura, así que nuestra única opción real era la radio de banda que guardábamos por si una tormenta nos dejaba varados. Ryan corrió hacia ella, encendió el equipo, movió el dial y llamó al despacho del condado varias veces. Nombró la meseta, explicó que teníamos una emergencia médica grave y pidió respuesta. Al principio no oímos nada más que un siseo débil, pero enseguida la interferencia cambió. Se volvió espesa, rítmica, casi húmeda. Sonaba como si alguien respirara del otro lado con una dificultad enorme, arrastrando aire por una garganta llena de barro. Ryan volvió a intentarlo. Mismo resultado. Dylan soltó una maldición seca y se acercó a la ventana. Lo escuché murmurar que miráramos afuera. La niebla estaba subiendo desde el valle. No descendía como lo hace el clima normal en montaña, ni se deslizaba con naturalidad entre los árboles. Aquello parecía una inundación gris trepando colina arriba. Se extendía deprisa, demasiado deprisa, borrando el bosque por capas. En pocos minutos las últimas líneas de pinos desaparecieron, luego la pista, luego el claro frente a la cabaña. Mi camioneta estaba aparcada a pocos metros del porche y de repente ya no pude verla. La visibilidad cayó a cero. No era niebla de verdad, era una pared. Dije que estábamos atrapados, y al oír mi propia voz comprendí que la palabra se quedaba corta. Acordamos resistir hasta el amanecer. Pensamos que, en cuanto hubiera algo de luz, meteríamos al desconocido en la caja de la camioneta y bajaríamos lentamente por la pista, aunque tuviéramos que hacerlo en primera marcha y con medio cuerpo fuera de la ventanilla. La idea nos tranquilizó lo justo para seguir moviéndonos. Preparamos faroles de camping, agua caliente, vendas, cualquier cosa que pudiera servir, aunque en el fondo ninguno sabía cómo tratar unas heridas tan brutales.
El hombre no había emitido un solo sonido desde que lo encontramos. Sus ojos seguían cerrados. Su piel estaba helada. Cuando intentamos limpiarle la sangre seca del pecho vimos que algunas de las marcas no parecían de garras corrientes, sino de algo más profundo, como si las uñas hubieran entrado y tirado hacia afuera. Dylan dijo que no había visto jamás a ningún animal dejar cortes tan limpios. Ryan no quiso escuchar más. Ya era noche cerrada cuando el ambiente dentro de la cabaña se volvió insoportable. Había un tipo de silencio interior que no se debía solo al miedo, sino a que todos estábamos prestando atención al exterior con una intensidad obsesiva. Los faroles proyectaban sombras temblorosas sobre las paredes de troncos. Ryan estaba sentado en el sillón junto a la estufa apagada con una taza de café instantáneo que se le enfrió sin que la probara. Dylan y yo caminábamos de un lado a otro como si movernos pudiera impedir que la ansiedad nos reventara el pecho. Entonces sonó el primer golpe. Pesado. Húmedo. Contra la tierra fuera de la cabaña. Después otro. Y otro. Nos quedamos congelados. Eran pasos, pero no los de un hombre. Demasiado separados. Demasiado densos. Cada impacto transmitía la impresión de un peso monstruoso. Ryan dijo en un susurro que quizá era un oso. Dylan negó con la cabeza sin apartar la vista de la puerta. Dijo que los osos no patrullan. Entonces empezó el raspado. Nació en la esquina trasera de la cabaña y avanzó lentamente a lo largo de la pared exterior. No era el sonido nervioso de garras arañando madera. Era un roce firme, deliberado, como si alguien arrastrara hueso viejo, madera petrificada una asta enorme a lo largo de los troncos para hacernos saber que estaba ahí. El ruido continuó hasta acercarse a la parte frontal. Mi corazón latía tan fuerte que casi me dolía respirar. Fui al armero y cogí el rifle de palanca. Ryan agarró la escopeta. Dylan se acercó a la ventana del porche, se agachó y limpió una pequeña zona del cristal empañado con la manga. Lo vi tensarse de inmediato. Perdió el color de la cara en un segundo. Le pregunté qué veía y ni siquiera respondió, solo se apartó lo suficiente para dejarme mirar. A través de aquel círculo limpio vi la niebla arremolinarse bajo la luz mortecina del farol del porche. Dentro de ella había movimiento. Sombras. Siluetas desproporcionadamente altas, demasiado delgadas, quietas al borde del claro, allí donde debería empezar la línea de árboles que ya no se distinguía. Medían al menos 3 metros. Sus extremidades eran larguísimas, delgadas como ramas secas, pero se sostenían erguidas sobre 2 piernas. Se movían con pequeños tirones, una especie de elegancia rota que resultaba más perturbadora que cualquier carrera o ataque. Y sobre aquellas cabezas largas, imposibles, se elevaban cornamentas enormes, negras, ramificadas, más altas que un hombre. No era una figura. Eran varias. 3. 4. Tal vez más, escondidas tras la cortina gris. Dylan retrocedió murmurando que debíamos irnos de allí de inmediato. Yo le respondí lo evidente, no llegaríamos ni a abrir las puertas de los vehículos. Traté de cargar el rifle, lo apoyé contra el hombro y apunté hacia la puerta por pura reacción. En ese momento una sombra cruzó frente a la ventana y apreté el gatillo para soltar un disparo de advertencia. Solo escuché un clic hueco. Nada más. Miré incrédulo el arma. Accioné la palanca y expulsé un cartucho que estaba perfecto. Volví a intentarlo. Misma nada. Ryan bombeó la escopeta, apuntó al techo y disparó. Nada. Ni explosión, ni detonación, ni retroceso. Era como si la física hubiera decidido no colaborar. Antes de que pudiéramos asumir de verdad que estábamos desarmados, el hombre de la mesa jadeó. Nos giramos de golpe. Lo que ocurrió a continuación no encaja en ninguna idea cuerda del mundo. Su espalda se arqueó sobre la madera con una violencia antinatural. Los ojos se le abrieron de repente y ya no eran los ojos de un hombre. En el brillo ámbar que desprendían bajo la luz del farol había inteligencia, dolor y algo mucho más feroz. Después sus heridas comenzaron a cerrarse. No lentamente, no como una cicatrización acelerada, sino delante de nosotros y a una velocidad obscena. Los bordes de los cortes se juntaban, la carne se sellaba,
y al mismo tiempo empezó a salir vapor blanco de su cuerpo, un vaho denso que siseaba en el aire helado de la habitación. Dylan retrocedió hasta golpearse contra la encimera. Ryan se quedó sin voz. Yo seguía apuntando con un rifle muerto contra algo que en ese momento dejó de ser humano. Sus músculos se hincharon bajo la piel, su torso se ensanchó, la ropa se rasgó con un sonido seco, y un pelaje oscuro, grueso y brillante brotó por todo el cuerpo. La cara se alargó. La mandíbula se proyectó hacia adelante. Los dientes cambiaron, uno a uno, hasta formar una boca llena de colmillos densos, de depredador. Todo ocurrió en segundos, y sin embargo mi memoria lo conserva con una nitidez insoportable, como si cada transformación hubiera quedado grabada por separado. El hombre desapareció y en su lugar quedó una criatura gigantesca, encorvada bajo el techo bajo de la cabaña, musculosa, respirando con fuerza, todavía soltando vapor por la piel. Un hombre lobo. No una metáfora ni una ilusión. Un hombre lobo de verdad. Ryan dejó caer la escopeta. Yo me pegué a la puerta con el rifle inútil entre las manos. La criatura bajó de la mesa con un impacto que hizo vibrar el suelo. Durante un instante creí que iba a lanzarse sobre nosotros y despedazarnos allí mismo. Vi aquellas manos armadas con garras, aquellos hombros enormes, aquellos ojos ámbar clavados en nosotros, y sentí que ese era el final. Pero no atacó. Levantó una mano como lo haría una persona intentando tranquilizar a otra. Un gesto humano, claro, inconfundible. Y luego habló. La voz era grave, rugosa, profunda, una voz que parecía venir de una garganta demasiado grande para producir lenguaje, pero ahí estaba, articulando palabras. Nos dijo que no saliéramos. Que ellos estaban esperando. El silencio que siguió fue tan raro que oí el zumbido del farol. Dylan tardó varios segundos en encontrar una pregunta coherente y lo único que se le ocurrió fue preguntarle si podía hablar. La criatura soltó una exhalación que sonó a medio camino entre un suspiro y un gruñido. Dijo que sí, y que si queríamos sobrevivir hasta la mañana más nos valía escucharlo. Se apartó de la vista directa de la ventana y miró hacia la niebla. Nos explicó que las cosas que rodeaban la cabaña eran wendigos, entidades antiguas, hambrientas y pacientes, y que lo perseguían desde hacía varios días por aquel territorio. Yo pregunté cómo podían estar cazándolo a él si él mismo era una pesadilla viviente. Entonces giró la cabeza hacia mí y en sus ojos vi una especie de ironía amarga. Dijo que sí, que él era un monstruo, pero que ellos eran peores, porque no cazaban solo para alimentarse, sino para prolongar el miedo, para quebrar a la presa antes de tocarla. Nos dijo que estaban esperando a que cometiéramos un error, a que nos dominara el pánico y corriéramos hacia la oscuridad. Si abríamos la puerta, no llegaríamos ni al barro del porche. Ryan, con la voz temblando, le preguntó por qué nos advertía en lugar de huir. Respondió que estaba agotado, que su capacidad de sanar tenía un costo brutal, y que si salía a enfrentarse a la manada en aquel estado, lo harían pedazos. Después entrarían a por nosotros. La manera en que lo dijo, sin dramatismo, como quien enuncia una ley natural, fue más aterradora que cualquier rugido. Luego formuló la situación con una claridad que me sigue persiguiendo. Nosotros estábamos atrapados en una caja de madera rodeada de depredadores, él necesitaba refugio para recuperarse. Propuso una tregua. Si lo ayudábamos a pasar la noche y no intentábamos dañarlo, juraba que no nos haría daño a nosotros. Nos miramos entre los tres. No había ninguna opción buena. Dentro de la cabaña había un monstruo gigantesco. Fuera había varios, y parecían peores. La elección no fue valiente, fue matemática. Aceptamos. Le dije que aguantaríamos hasta el amanecer, aunque si hacía un movimiento equivocado, ni yo mismo terminé la amenaza porque los tres sabíamos que mis armas ya no valían nada. La criatura asintió una sola vez y nos ordenó apartarnos de las paredes exteriores. Dijo que el asedio iba a comenzar. El resto de aquella noche sigue viviendo en mi cabeza como un bloque de oscuridad larga, densa y deforme. Nos quedamos en el centro de la habitación alrededor de la estufa apagada, sin encender fuego porque el hombre lobo dijo que la luz interior demasiado fuerte podía recortar nuestras siluetas contra las ventanas. Él se acomodó en una esquina, con el cuerpo enorme encogido de una forma extraña, como una bestia enferma que aún así no deja de vigilar. No dormía. Apenas pestañeaba. Sus orejas se movían captando sonidos que nosotros no oíamos.
Afuera, los wendigos probaron la casa con una paciencia insoportable. No embistieron. No intentaron romper el vidrio. Se limitaron a explorarnos. Cerca de las 2 de la madrugada oímos algo caminar sobre el tejado, arrastrando un peso largo por las tablillas, como si alguien pasara un rastrillo de hierro sobre la madera. Polvo fino cayó desde las vigas. El hombre lobo murmuró que estaban buscando puntos débiles, juntas del tejado, la chimenea, algún sitio por el que forzar una entrada. Más tarde, uno de ellos se plantó ante la ventana. Esta vez no fui el primero en verlo. Dylan soltó un sonido ahogado y al levantar la vista encontré aquella cara imposible pegada al cristal. Era demasiado alta para estar sobre la terraza, su cabeza quedaba por encima del marco y aún así inclinada hacia abajo para mirarnos. La piel era grisácea, como carne mordida por la congelación. Los pómulos y la mandíbula formaban ángulos inhumanos. Los ojos eran pozos negros, vacíos, sin reflejo. Y encima, naciendo de aquel cráneo alargado, las astas se perdían en la niebla. No intentó entrar. Se limitó a observarnos. Luego alzó un dedo largo y huesudo y golpeó el vidrio con una delicadeza insoportable. To. 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 Una llamada educada, casi curiosa. El hombre lobo nos ordenó que no lo miráramos, que no alimentáramos su satisfacción con nuestro miedo. Bajé la vista al suelo, pero cada golpecito me atravesaba como una aguja. Ryan empezó a temblar de una forma casi convulsiva. El golpeteo duró varios minutos antes de desaparecer. Cuando el sonido se desvaneció, Ryan preguntó por qué no destruían directamente la cabaña si podían acabar con nosotros tan fácilmente. Nuestro improbable aliado explicó que nosotros no éramos la presa principal, que solo estábamos en medio. Dijo que ellos querían a los de su especie y que ambas clases de criaturas se repelían, eran anomalías rivales dentro del mismo territorio. Había cruzado demasiado al norte, había entrado en una zona que no le pertenecía, y desde entonces lo perseguían sin descanso. Si salía, lo matarían. Si lo mataban, entrarían después. Preguntamos si al amanecer el sol no disiparía la niebla y obligaría a esas cosas a retroceder. No contestó. Solo siguió vigilando la puerta. El supuesto amanecer llegó horas después sin parecer amanecer de verdad. La oscuridad simplemente se aclaró hasta convertirse en un gris plano. Miré mi reloj, las 7:19. Pero fuera seguía sin distinguirse nada. La niebla continuaba apretada contra la cabaña, incluso más espesa que en la noche. La barandilla del porche seguía invisible a apenas unos pasos del cristal. Estábamos agotados, con las cabezas embotadas por el miedo y el café frío. Y aún así, como suele pasar cuando el ser humano está acorralado, ver un poco de claridad nos devolvió una esperanza estúpida. Dylan se puso en pie y dijo que iba a revisar la camioneta. Quería intentar arrancarla, porque si el motor respondía tal vez podríamos lanzarnos cuesta abajo por la pista y abandonar la cabaña, el equipo y el extraño si hacía falta. Yo dije que iba con él. Ryan se quedaría junto a la puerta para abrirnos en cuanto golpeáramos al volver. Entonces miré hacia la esquina donde había pasado la noche el hombre lobo y me encontré con que ya no estaba la criatura. En su lugar, envuelto en una manta vieja de lana, estaba otra vez el hombre. Había vuelto a la forma humana. Temblaba con violencia, respiraba con dificultad, tenía la cara pálida y perlada de sudor frío. Levantó apenas la cabeza cuando nos vio acercarnos a la puerta y dijo, con una voz rota y completamente humana, que no funcionaría, que la distorsión seguía allí. No le hicimos caso. Salimos. El frío fue un golpe físico, húmedo y podrido, como si el aire hubiera estado estancado durante años en un lugar sin sol. Olía a cobre, a agua corrompida y a hojas podridas. Dylan y yo avanzamos despacio, casi tocándonos con el hombro para no perder de vista la posición del otro. Encontramos la camioneta porque chocamos prácticamente contra el capó. Dylan abrió la puerta, se metió, giró la llave y el tablero se iluminó apenas un parpadeo antes de apagarse del todo. Nada. Silencio. Maldijo, abrió de golpe y salió para revisar el motor. Decía una y otra vez que era imposible, que el alternador era nuevo, que había revisado la batería antes de subir. Levantamos el capó y alumbramos dentro con una pequeña linterna. Todo parecía cubierto por una película de humedad aceitosa,
como una condensación espesa que absorbía la luz. Le dije que probara la radio del salpicadero. La encendió y lo único que salió fue la misma respiración estática de la noche. En ese mismo instante algo grande quebró una rama muy cerca en la niebla. No fue un crujido normal. Fue el sonido de un peso tremendo aplicándose con intención. Cerramos el capó y corrimos de regreso a la cabaña, golpeando la puerta hasta que Ryan nos dejó entrar. Cerramos con cerrojo y cadena. Dylan dijo que el vehículo estaba totalmente muerto, que no tenía explicación. El desconocido, todavía sentado en el suelo y aferrado a la manta, nos dijo que sí la tenía. Explicó que la presencia de los Wendigos agotaba la energía del entorno, corrompía sistemas eléctricos, alteraba tensiones mecánicas y trastornaba algunas reacciones químicas. Por eso nuestras armas fallaban. Por eso la radio solo devolvía esa respiración de pesadilla. Ryan estalló. Empezó a caminar de un lado a otro, diciendo que estábamos atrapados, sin coche, sin radio, sin armas, en medio de ninguna parte. Fue entonces cuando el hombre habló del fuego. Dijo que el calor intenso era una de las pocas fuerzas que realmente los perturbaba. Dylan respondió que no bastaba con lanzar fósforos a monstruos venidos de una leyenda. El hombre dijo que no, pero que si podíamos usar el fuego de otra forma, construir una trampa. Nos explicó su plan mientras poco a poco recuperaba algo de fuerza. Aquella noche, cuando cayera de nuevo la oscuridad, saldría al bosque, se transformaría otra vez y provocaría a la manada para arrastrarla hacia un punto concreto delante de la cabaña, una antigua corta de tala donde el sendero se estrechaba entre taludes de barro y árboles viejos. Nosotros debíamos pasar el día preparando ese cuello de botella. Nos preguntó qué había en el cobertizo trasero. Dylan hizo inventario: madera vieja, cadenas, 2 cables forestales de acero, varios bidones de gasolina para el generador, herramientas. Ryan recordó que en un arcón oxidado había trampas antiguas de su abuelo, quizá cepos grandes, olvidados allí desde hacía décadas. El hombre dijo que eso bastaría. Trazó el plan con una precisión que hizo que sonara casi lógico: colocar los cepos camuflados en la parte más angosta del paso, empapar el terreno y la maleza muerta con gasolina, tender uno de los cables a la altura del pecho de aquellas criaturas y preparar una ignición a distancia desde una roca elevada que dominaba el corte. Cuando él pasara corriendo por la zona y se pusiera fuera del alcance, nos daría la señal. Entonces debíamos prender todo y convertir la garganta en una prisión de fuego. Dylan señaló que si calculábamos mal lo mataríamos a él también. El hombre respondió que si no hacíamos nada moriríamos todos. Aquello era cierto. Miré a mis amigos y vi en sus caras lo mismo que sentía yo, la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba de sobrevivir a una tormenta o a perderse en el bosque. Íbamos a tender una emboscada a entidades imposibles. Sin embargo, la alternativa era esperar el derrumbe de nuestra cordura dentro de aquella cabaña. Le pregunté a Dylan si podía construir un sistema de chispa a distancia. Empezó a hablar de sílex, fricción, alambre, cartuchos abiertos y cordel, pensando como piensa un mecánico cuando deja de ver un problema como algo abstracto y empieza a desmenuzarlo en piezas. Yo dudé. Si nuestros rifles no funcionaban, ¿por qué iba a hacerlo una chispa? El hombre respondió que la distorsión de aquellas criaturas afectaba especialmente a reacciones cerradas y mecanismos modernos sometidos a tensión, pero que la fricción simple, el metal contra piedra, la chispa desnuda al aire, era algo más elemental, menos susceptible de ser sofocado. Nos pusimos a trabajar. Lo que siguió fue una maratón de terror y cansancio. Entrábamos y salíamos del cobertizo en grupo, atravesando la niebla densa con la sensación constante de estar siendo observados. Cada vez que crujía una rama en la distancia o que el viento cambiaba de dirección, nos deteníamos en seco. El extraño permaneció en la cabaña, descansando, porque necesitaba guardar fuerzas para la noche. Hallamos el arcón oxidado y, dentro, 4 trampas enormes. Pesaban una barbaridad y estaban cubiertas de óxido, pero el mecanismo aún podía cerrarse con violencia. Para abrirlas y dejarlas preparadas tuvimos que usar todo nuestro peso y una barra metálica. Nos llevó casi 1 hora solo dominar 2 de ellas. Luego las arrastramos hasta el cuello de botella señalado por el hombre. El barro se pegaba a las botas como si quisiera retenernos. El aire nos mordía la cara. Cada vez que alguien se apartaba medio metro de la formación, desaparecía en la niebla.
Colocamos los cepos en la zona más estrecha y los cubrimos con musgo y agujas de pino mojadas. Después tensamos el cable de acero entre dos robles a una altura calculada para desequilibrar aquellas figuras desgarbadas que habíamos visto junto al porche. Luego vino la gasolina. La vertimos sobre ramas secas, troncos caídos, barro, raíces y matorral. El olor se hizo tan fuerte que nos lloraban los ojos. Dylan se pasó largo rato improvisando el sistema de ignición con la concentración de un cirujano, desmontó un cartucho muerto, reaprovechó metal, ató alambre, usó una piedra de sílex de mi mochila, trapos empapados y un mecanismo de fricción conectado a una larga cuerda resistente que subía por el talud hasta una gran roca. Explicó que un tirón fuerte produciría la chispa y prendería los vapores. Solo habría una oportunidad. Si fallábamos, tendríamos que mirar cómo la manada nos encontraba. Cuando terminamos, el día ya estaba muriendo otra vez. La luz se volvió de un gris amoratado y luego desapareció. Regresamos a la cabaña con el cuerpo machacado. Dentro hacía frío de cementerio. El extraño se había puesto de pie. Había dejado la manta. Respiraba cada vez con más profundidad, y el cambio estaba empezando incluso antes de que la noche cerrara del todo. Nos miró uno por uno y dijo que nos colocáramos en la roca y no activáramos la trampa hasta que lo hubiera cruzado del todo. Sus ojos ya volvían a brillar ámbar. Tenía la mandíbula tensa, el cuerpo preparándose para deformarse otra vez. Asentimos en silencio. Después abrió la puerta principal. La niebla entró en la sala como agua helada. Él salió y desapareció. Esperamos apenas unos segundos y luego fuimos nosotros. Llegamos a la roca guiándonos casi a tientas y nos tumbamos boca abajo sobre el granito congelado. Desde allí dominábamos la garganta, aunque la niebla y la oscuridad la volvían casi invisible. Solo nos orientaba el olor fortísimo de la gasolina. Dylan sostenía la cuerda del disparador con las dos manos. Ryan, detrás de nosotros, apretaba una linterna enorme como si fuera el último objeto normal del mundo. Al principio no pasó nada. Los minutos se alargaron hasta perder forma. El frío me atravesaba la ropa. El bosque contenía el aliento. Entonces, desde algún punto a espaldas de la cabaña, llegó un estruendo de ramas partiéndose, maleza aplastada, troncos rozados con violencia. Dylan susurró que él ya venía. Bajo ese ruido apareció otro distinto, mucho peor, un susurro alto y helado, como viento pasando por una grieta inmensa, pero que se desplazaba con inteligencia. Era la manada. El aire mismo parecía apartarse a su paso. Sentí que el cuerpo entero quería huir y me obligué a permanecer pegado a la roca. La niebla de la garganta empezó a girar. De pronto, una masa oscura salió de ella a toda velocidad. Era el hombre lobo corriendo a cuatro patas, gigantesco, como una mezcla imposible de músculo y rabia. Pasó por el centro del cuello de botella, saltó el cable con facilidad, pisó barro, salpicó sombra y escaló la otra orilla. Detrás de él la niebla se abrió y empezaron a aparecer. Primero una silueta altísima. Luego otra. Luego más. Se movían con aquellos tirones antinaturales, astas negras rasgando las ramas bajas. Eran 5, quizás 6. El primero entró en la zona y pisó uno de los cepos. El chasquido metálico reventó la noche como un disparo. La criatura se tensó entera. Otra chocó con el cable y cayó hacia atrás con una violencia desarticulada. Grité a Dylan que tirara. Tiró con toda su fuerza, casi cayéndose de espaldas. Durante una fracción de segundo no pasó nada, y juro que ese instante me duró un siglo. Luego una chispa azul brotó allá abajo. Después vino la explosión de fuego. Una pared naranja rugió a través de la garganta, engulló las ramas empapadas y convirtió el claro en una boca incandescente. El golpe de calor nos pegó en la cara incluso desde la roca. Todo se volvió luces violentas, sombras torcidas, humo y formas retorciéndose. Los wendigos no chillaron como animales. Emitieron una especie de interferencia afilada que me hizo doler la mandíbula. Las llamas parecían arrancarles sustancia. Su piel gris se ennegrecía donde el fuego la tocaba, como papel mojado sobre una hornilla. Ryan gritó que estaba funcionando. Pero el incendio no cerró del todo como habíamos imaginado.
En la parte izquierda la gasolina no había prendido con suficiente fuerza, y dos de las criaturas se retiraron hacia ese borde, tanteando una salida. Una de ellas, incluso, logró salir del fuego casi intacta y levantó la cabeza hacia nuestra posición. Nos había localizado. Empezó a subir por el talud con una lentitud insoportable, como si supiera que el terror hacía más daño que la velocidad. Y entonces ocurrió lo que jamás olvidaré mientras viva. Desde la dirección de la cabaña sonó un golpe mecánico, seguido del rugido profundo del motor de la camioneta de Dylan encendiéndose solo. Nadie estaba al volante. La llave había quedado girada en el contacto cuando tratamos de arrancarla aquella mañana. Con la distorsión debilitada por el fuego, el sistema volvió a responder. Un instante después los faros se encendieron de golpe. No solo los delanteros normales, sino también la barra LED de alta intensidad que Dylan había instalado para caminos rurales. Dos haces blancos, durísimos, atravesaron la niebla como si cortaran tela y barrieron la garganta entera. La luz alcanzó de lleno a la criatura que subía hacia nosotros. La reacción fue inmediata y violenta. Se cubrió la cara con los brazos, soltó aquella estática insoportable y retrocedió dando tumbos hacia el fuego. Las otras, atrapadas entre llamas y luz, comenzaron a perder forma. Lo vi con mis propios ojos, sus contornos se deshilachaban, se quebraban, se convertían en una ceniza negra arrastrada por el aire caliente. No cayeron al suelo. No murieron como animales. Simplemente dejaron de sostenerse dentro del mundo. Las figuras del perímetro, las que aún quedaban entre la línea de árboles, no intentaron seguir adelante. Se retiraron de inmediato, hundiéndose en la espesura, fuera del alcance de los faros. Permanecimos inmóviles sobre la roca, sin atrevernos siquiera a hablar, mientras el incendio consumía el combustible y la niebla empezaba a perder densidad. Fue un cambio lento al principio, casi imperceptible. Luego el gris dejó de ser pared y se volvió aire. Entre las copas de los pinos apareció la primera luz auténtica del amanecer. No el resplandor enfermo del día anterior, sino la claridad real del mundo. Nos incorporamos con las piernas temblando y bajamos hasta la meseta. La camioneta seguía donde estaba, el motor ronroneando como si jamás hubiera fallado. Dylan abrió la puerta, la apagó, la encendió de nuevo, y arrancó al primer intento. Miró los indicadores y dijo que la batería estaba totalmente cargada. Fue entonces cuando la radio del salpicadero crepitó otra vez. Ya no devolvió respiración ni interferencia rara. Lo que escuchamos fue la voz casual de un camionero comentando el estado despejado de una carretera. Una voz humana común, insignificante, y por eso mismo casi surreal. Luego oímos a alguien llamarnos desde el porche. Nos giramos. Allí estaba el desconocido, otra vez en forma humana, envuelto en un abrigo grande de Ryan, pálido, demacrado, apoyado en la barandilla como si apenas pudiera sostenerse, pero vivo. Nos acercamos despacio, como si todavía no confiáramos del todo en que la pesadilla hubiera terminado. Le dije que la trampa había funcionado, que los faros habían rematado lo que el fuego no logró. Él miró hacia la garganta humeante y asintió. Dijo que esas criaturas temían la luz más que ninguna otra cosa, que la niebla y el invierno eran su escudo, y que cuando la primera cayó en el fuego su influencia sobre la zona se debilitó lo suficiente como para dejar que la electricidad y la mecánica funcionaran otra vez. Ryan preguntó qué pasaba ahora, si podíamos marcharnos y fingir que aquello nunca ocurrió. El hombre lo corrigió con una calma triste. Dijo que sí, que nosotros debíamos marcharnos y no volver jamás. Que abandonáramos la cabaña, dejáramos que el bosque la reclamara y siguiéramos con nuestras vidas. Dylan le ofreció llevarlo al pueblo más cercano porque apenas podía mantenerse erguido. Él negó con la cabeza. Dijo que no podía acercarse a la civilización. La manada no estaba destruida, solo había sufrido pérdidas. Los wendigos no dejaban de cazar y sus rencores duraban más que una vida humana. Si iba con nosotros hacia una ciudad, ellos seguirían su rastro y arrastrarían la niebla y el frío hasta nuestras calles. No podía permitirlo. Pregunté a dónde iría entonces. Señaló el norte. Dijo que se internaría más allá, hacia territorios casi vacíos, donde no hubiera pueblos ni carreteras, lo más lejos posible de la gente. Comprendí de golpe que nosotros íbamos a volver a las mantas calientes, al café,
a las oficinas, a los semáforos, y él iba a regresar voluntariamente a una guerra helada para que otros no la conocieran nunca. Le di la mano. Su fuerza seguía siendo tremenda bajo aquella apariencia exhausta. Nos dijo que condujéramos rápido y que no nos detuviéramos hasta tocar asfalto principal. No discutimos. Corrimos a la cabaña, agarramos llaves, carteras y lo imprescindible. Dejamos ropa, comida, herramientas, neveras, todo. Nos metimos en la camioneta de Dylan y salimos de allí derrapando sobre barro helado, bajando la pista con una urgencia animal. Nadie habló durante los primeros kilómetros. El calentador soplaba aire caliente, pero yo seguía sintiendo el frío metido dentro de los huesos. Miraba el camino esperando que la niebla reapareciera en cualquier curva. Cuando por fin alcanzamos el tramo elevado donde la pista enlazaba con la carretera asfaltada del condado, Ryan exhaló un suspiro que sonó a llanto contenido. Dijo que lo habíamos conseguido. Yo no respondí. Cogí los prismáticos del tablero y miré hacia el valle por última vez. La mañana parecía limpia. El sol rozaba las copas de los pinos. Pero cerca de la zona donde quedaba la cabaña vi movimiento. En el borde del bosque, muy lejos, distinguí una figura solitaria. A esa distancia no debería haber podido entender lo que sucedía, pero lo entendí. Vi la expansión del cuerpo, el cambio de proporciones, el pelaje oscuro brotando. Se estaba transformando otra vez. Y detrás de él, elevándose poco a poco desde la línea de árboles como una marea consciente, la niebla comenzó a regresar. Dentro de ella se perfilaban varias siluetas altísimas, quizá 5, quizá 6, con sus cornamentas negras moviéndose con aquellos tirones antinaturales. Lo estaban esperando. Bajé los prismáticos. Dylan hundió el acelerador y la camioneta salió disparada por la carretera, alejándonos todo lo posible del bosque, del claro, de la cabaña y de la verdad. Subí la ventanilla, eché el seguro y no miré atrás otra vez. Sobrevivimos. Nosotros sí. Volvimos a casas calientes, a trabajos aburridos, a las rutinas que antes parecían asfixiantes y que ahora me parecían un milagro. Pero cada noche, cuando cae el sol y las sombras se alargan al borde de mi calle, mi vista se va sola hacia la línea de árboles más cercana, porque ahora sé algo que no debería saber. Sé que el mundo no está vacío cuando oscurece. Sé que, en algún lugar del norte helado, la caza sigue. Él sigue corriendo. Ellos siguen detrás. Y rezo para que nunca lo alcancen, porque si algún día terminan con él, entonces no quedará nada entre esas cosas y el resto de nosotros.